Recording in progress. Muy bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludamos a los senadores que nos acompañan, la senadora Órdenes y el senador Castro. Estimada secretaria, ¿tenemos cuenta? Parece que no, ¿no? No, presidente, no tenemos cuenta hoy. No hay cuenta. Muy bien, en la tabla de hoy tenemos como único punto el continuar con el estudio del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señor Castro, Órdenes, señor Kusanovich, Latorre y Iván Rieselberghe, que modifica el decreto con fuerza de ley número 458 del año 76 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones en zonas rurales. Nos acompaña para participar al respecto la subsecretaria de Salud Pública, la señora Andrea Alba Gliel, ¿está bien? Alba Gliel, ¿está bien? Alba Gliel, y su asesora legislativa, Evelyn Reyes. Y de manera telemática, la asesora del ministro Juan Carlos Muñoz, la señora Viviana Díaz, como también el analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Raimundo Robert, que se encuentra acá presencialmente en la sala. Se excusaron formalmente para esta sesión el gobernador de Magallanes y la Antártica chilena, señor Jorge Fries, y el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y el Colegio de Ingenieros de Chile, señor Eduardo Costoya. Dicho lo anterior, le damos la palabra entonces a la subsecretaria Andrea Albagliel. No sé si lo dije bien. Lo dijo muy bien, muchas gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo por su intermedio a todos los y las honorables de esta comisión. Un gusto estar acá con ustedes. Enviamos una presentación, yo sé que la tienen impresa, no sé si quieren, además, ¿sí? ¿La compartimos? Súper. Ahí. Bien, estamos muy agradecidos que nos hayan pedido nuestra opinión con respecto a este proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones. Este proyecto de ley, como ustedes conocen, en lo medular lo que hace es plantear, corregir ciertas diferencias que existen en los actuales requisitos que deben cumplir, por su parte, las instalaciones de antenas y torres de soporte que se ubican en zonas urbanas y rurales. Es decir, hay criterios que son diferentes según la zona donde se instalen estos equipamientos. Entonces, al respecto, una primera aproximación que quisiera plantear es que es importante señalar que la ubicación en zonas urbanas o rurales de las antenas o torres de soporte de la misma no genera ninguna diferencia desde el punto de vista de la protección de la salud de las personas. Es decir, no hay ningún juicio sanitario para que se justifique que existen requisitos distintos para ambas zonas desde el punto de vista de la salud de las personas, porque los campos electromagnéticos a los que se ve expuesta la población, los efectos son los mismos, independiente de si es una zona urbana o rural, y por ende la regulación de la emisión no debiese cambiar según dónde está instalada. Eh, sí existen diferencias en algunas, y por eso nos parece que es muy pertinente el proyecto de ley en cuanto plantea introducir ciertas correcciones en otros criterios que se refieren también al bienestar de la población, como por ejemplo los procesos de participación a la comunidad. Entonces, la ley actual plantea diferentes criterios en la participación comunitaria, al poder incidir en la toma de decisión de la instalación de una antena o torre,
pero la ley actual no tiene diferencias en cómo se regulan las emisiones de esas antenas o esos torres. Y eso nos parece que desde el punto de vista de la salud pública está correcto. Ambas cosas, que se mantenga lo equiparable de la norma de la emisión, pero que se corrija justamente el proceso de participación. Siguiente. Les voy a comentar un poco sobre la norma de la emisión. De acuerdo a la legislación vigente en nuestro país, la emisión de campos eléctricos y magnéticos provenientes de este tipo de instalaciones está limitada para proteger la salud de la población que involuntariamente se ve expuesta a estos campos electromagnéticos. Y es por eso, como les mencionaba anteriormente, independiente de la ubicación de una antena o torre de soporte para antenas de telefonía celular o de otras bandas de frecuencias, deben cumplir con un máximo de emisión de intensidad de campo eléctrico o de densidad de potencia, que son dos unidades de medida para estas instalaciones, que son los parámetros que caracterizan el riesgo. Entonces, eso efectivamente hoy día es igual, independiente de la zona, y está bien que se mantenga de ese modo. Los valores máximos con los que se regulan las antenas y las torres corresponden a valores de referencia internacionales que se ajustan a lo recomendado por la OMS a través del organismo asesor de ese organismo de la OMS en materia de campos electromagnéticos, que es la International Commission on Non-Ionizing Radiation, que son radiaciones no ionizantes. Hay una agencia específica de la OMS que regula todo tipo de radiación no ionizante, esto siendo una de ellas. Y la razón por la que regula estas radiaciones es porque debido al efecto que puede generar de aumento de temperatura en el tejido expuesto y posibles interferencias en las reacciones electroquímicas de los tejidos celulares, la IARC, que es la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, también de la OMS, clasifica esta exposición en categoría 2B, que es una de las categorías de riesgo de ciertas exposiciones que pueden potencialmente ser cancerígenas. Entonces las categorías reflejan el nivel de riesgo de cáncer de cada una de sus exposiciones y esta está categorizada como una categoría 2B. Y es por eso que se regula este tipo de emisión. La densidad de potencia es el parámetro que sanitariamente mide esta exposición o dosis de radiación recibida por una persona. El Ministerio de Salud este año participó del proceso que es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente. Las normas de emisión las regula el Ministerio del Medio Ambiente. Y participa el Ministerio de Salud, y en este caso también participó la Subtel, para actualizar las normas máximas permitidas de emisión. Eso estuvo en consulta pública desde enero del 2023 hasta marzo del 2023 y por ende sigue en proceso de actualización para establecer esa norma. Muy en breve, solo para resumir, nos parece adecuado que se ajusten todos los tipos de criterios para la instalación de antenas y torres. En este caso, el que se estaría corrigiendo es más bien el procedimental de cómo la comunidad participa en decisiones que son importantes para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada subsecretaria. Senador Castro. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria de Salud Pública. Este es un tema muy evolutivo en el tiempo, porque desde los años 90 aproximadamente, en que empezaron las telefonías digitales y celulares en nuestro país, siempre ha sido motivo de alguna controversia sanitaria, técnica, respecto a los efectos humanos de las radiaciones electromagnéticas, respecto de las distancias mínimas razonables en cuanto a la cercanía con centros de salud, colegios, personas ancianas, personas que usan dispositivos médicos como marcapasos, en fin. Entonces, para situar el contexto en que nos hemos planteado, esta iniciativa de ley busca homologar y mejorar los estándares de consulta pública, sobre todo en las zonas rurales que hoy día la norma no tiene, carece de un proceso más ciudadano y más bien impone o establece ubicaciones y lugares sobre la base de un trato directo con un privado al cual se le paga por un arriendo de una antena, con todas las externalidades que eso implica a la comunidad, de sentirse que de la noche a la mañana pasan a llevar de alguna manera. Y la gente tiene un concepto
que ahí me gustaría preguntarle a la subsecretaria cómo ha cambiado en el tiempo respecto a a esos efectos adversos. Me refiero en distancias que la autoridad sanitaria considera que es una distancia mínima, razonable. Pensemos que hoy día estas antenas están subarrendadas a distintas compañías que además transmiten en frecuencias diversas, del 3G hasta el 5G, que tienen distintas penetraciones también en los lugares cerrados. Entonces, creo que tal vez puede ser importante que usted pudiera precisar con su intermedio, presidente, un poco cuál es el nivel de adversidades sanitarias que hoy día emanan de la radiación electromagnética, más allá de los procedimientos de consulta y lo demás, en cuanto a las emisiones. ¿Qué es lo que recomienda la autoridad sanitaria y qué es lo que observa hoy día en cuanto a los efectos adversos? Porque en esto se ha escrito mucho, las cosas han ido cambiando en el tiempo, no son las mismas que al principio, y es bueno tener claridad porque hay muchos mitos y leyendas, ¿no es cierto?, sobre la presencia en ciertas distancias umbrales mínimas o no respecto a los seres humanos o incluso respecto a los animales de esta radiación electromagnética, incluso relacionadas con el sueño, relacionadas con, en fin, que si una persona duerme con el celular muy cerca también, imaginémonos una torre, donde es un mundo. Entonces, sobre eso me gustaría que pudiera tal vez pronunciarse un poquito la subsecretaria. No, subsecretaria. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, senador. Eh, aquellos exposiciones que tienen una implicancia en la salud que son de larga o de una larga exposición, es difícil de medir. Es más fácil poder, en términos de epidemiología, identificar los riesgos a la salud que implica una cierta exposición que genera una alteración al estado de salud en el muy corto plazo. Es más difícil establecer conocimiento cuando ese daño se da en el largo plazo. Conversábamos un poco al inicio, que también vamos a revisar más adelante, el efecto de los edulcorantes. Era desconocido el posible efecto de los edulcorantes cuando los comenzamos a utilizar, y su efecto además es a largo plazo, no es inmediato, como lo pueden ser otro tipo como una intoxicación aguda, por ejemplo. En ese sentido, el conocimiento con respecto a la exposición electromagnética también ha ido evolucionando, y de la mano la percepción de la ciudadanía de cuáles son los posibles efectos que puede recibir. Yo acá destaqué aquel de la Agencia Internacional de Cáncer porque también es uno de los resultados de salud más graves que pudiese tener la exposición, y es por eso que la agencia lo clasifica como tal. La propuesta, hoy día la normativa vigente limita cuáles son las emisiones máximas, pero está en desarrollo una nueva norma que, como les mencioné, estuvo en consulta pública desde enero a marzo de este año, y como muy bien hace la precisión del senador, también hace diferencias de esas emisiones máximas según algunas características específicas. Entonces, hay un nivel máximo de frecuencia permitida, como una emisión máxima permitida, que son 10 microwatts por centímetro cuadrado, que es distinto en las áreas de protección especial. Esas áreas de protección especial están definidas por la ley 20.599 y contempla, por ejemplo, hospitales, salas, cunas, establecimientos educacionales y LEAM. Y ahí esa emisión máxima sería menor y disminuiría de 10 a 5,8 microwatts por centímetro cuadrado. Entonces también se hacen distinciones de cuál es esa emisión máxima según dónde está y la proximidad a ciertos lugares de mayor interés. Muy bien. ¿Más consultas? Sí. Senador Yo creo que Castro. ahí en ese punto que clarifica la subsecretaria, sería conveniente que pudiéramos oficiar a la Subtel preguntándole en forma más precisa qué mediciones se hacen en torno a estos rangos diferenciados de radiación electromagnética. Porque una cosa es lo que declare una empresa que dice yo estoy en norma, a lo mejor lo cumple el día que se inaugure la torre, y después con todo el flujo de circulación radioeléctrica eso puede variar. Porque aquí lo importante es que el organismo superior del Estado les sea capaz de decir a la gente, sí, nosotros estamos cautelando que alrededor de salas cunas o de hospitales o qué sé yo, efectivamente estamos emitiendo menos. Yo creo que hoy día nadie sabe eso. Es más bien un efecto declarativo al momento de instalar, que a lo mejor se mide probablemente por la Subtel. Pero yo creo que sería bueno tener claridad, y sugiero yo oficiar, porque esto debe estar sometido a algún control periódico. Porque si no cualquiera podría sobrepasar las normas de emisión cuando estimara. Entonces me atrevo a plantear este punto para poder hacer mayor transparencia en el Subtel, en este caso como órgano regulatorio.
Muy bien, senador Castro. Entonces, secretaria, vamos a oficiar. ¿Está de acuerdo con el oficio? Buenos días, presidente. Y sabe lo otro que, de acuerdo a lo que dice el colega Castro, me parece interesante también la fórmula que ocupa la Subtel de fiscalización de esta antena, porque son previo aviso. ¿Ah? Entonces, yo creo que el gran problema es que si te van a avisar, obviamente que tú puedes tener el control de dejar todo en norma. Entonces, yo creo que también es una línea en la cual se debe avanzar y también que ojalá en el mismo oficio nos pueda clarificar esa situación, porque hoy día cualquier antena que es fiscalizada, se le avisa antes a la empresa, vamos a ir, ¿no es cierto?, que haya alguien disponible para que muestre las instalaciones, tanto de esas antenas como cualquier tipo que fiscaliza la Subtel. Entonces creo yo que el procedimiento hace que se pueda vulnerar eventuales fallas que tenga. Senador Bianchi, entonces, quisiera agregar ese punto en el oficio. Al oficio, la discusión. Perfecto. Y que, o sea, sería bueno conocer cómo funciona y nosotros tomar en consideración eso, porque creo que es algo un elemento que debiésemos modificar también. Que sean fiscalizaciones por sorpresa, no avisadas. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria Albagli presente hoy día en la comisión. Yo creo que algo que tenemos que cautelar dentro de la iniciativa, efectivamente, cómo se va a garantizar que se respete el máximo de emisiones permitidas, o cómo juega esto con la nueva norma que está terminando hoy día el proceso de consulta. Estoy de acuerdo con el oficio, creo que lo deberíamos enviarlo. Y respecto a las fiscalizaciones, ese ya es un déficit bien del Estado. Ahora estamos en plena ley de presupuestos y donde hay un déficit en la capacidad fiscalizadora de los distintos órganos del Estado. La Subtel en muchas regiones es una persona, en muchas regiones, no solo en la que representa. Entonces ahí también creo que hay un desafío que tiene que ver con una cosa mucho más estructural, pero si efectivamente es el tema esto de que es previo aviso, ¿no? Yo no, eso la verdad lo desconocía, porque asumo que una fiscalización efectivamente debería ser prescindente de, exactamente, porque es como está ocurriendo se pretende monitorear una situación tal cual ha sido durante todo el tiempo. Así que ahí en ese tema estoy de acuerdo y veamos cómo vamos ajustando eso de tal forma de tener la homologación en esta lógica urbano-rural y un mejor estándar respecto a lo que se refiere a instalación de antenas y su relación con la salud de las personas. Muchas gracias, presidente. Agregar que no solamente es previo aviso, sino que, como decía la senadora, no hay personal, no hay fiscalización. De cosas que incluso podría controlarse con aparatos tecnológicos. No necesariamente tendría que ir una persona para hacer las mediciones. Pero es más grave aún, por ejemplo, en la región de Magallanes o Aysén o la 10ª región, concentran todos a un solo fiscalizador que se encarga de esto. Entonces hay zona sur, zona centro, zona norte. Entonces te llaman, mira, vamos a viajar desde Puerto Montt para ir a Aysén la otra semana, ¿está bien? Sí, vamos a fiscalizarte. Entonces, eso deja de ser una fiscalización. Entonces, me imagino que será un elemento que tendremos que quizás poner mediante indicaciones en esta normativa, pero eso me parece que termina no siendo una fiscalización, termina siendo una burla finalmente para el usuario y para el propio Estado. Entonces, yo no digo que hay mala fe, pero sí a lo menos hay toda la capacidad de poder vulnerar el sistema. Muy bien, entonces vamos a hacer. Quiero agregar algo, presidente, porque me dice nuestro asesor de la Biblioteca del Congreso en este instante que ellos han tenido enorme dificultad para pedir el listado de antenas activas en el país, un mapa de las antenas activas. Entonces, me parece razonable que nosotros en el oficio que acabamos de pedir agreguemos la solicitud del mapa de antenas activas, Sí. ¿no es cierto? Hoy día en Chile por región, por comuna, en fin, con todos los detalles, así tenemos una mirada. ¿Se pidió? Ah, ya, si está pedido tal cual, ¿no es cierto? Si no hay respuesta, lo podemos reiterar quizás, ¿no? No hablamos de mapas, sí, bueno, sabía. Y el mapa geográfico. Eso lo puede reiterar ahora, agregarlo como complemento. Muchas gracias. Nuestra subsecretaria quería hacer algún comentario. Perdón.
Sí, muchas gracias, señor presidente. O el listado de coordenadas, perdón, nos dice el asesor de la biblioteca. Palabras técnicas precisas. Quisiera solo sumar un elemento más a la conversación sobre las fiscalizaciones, que concuerdo con lo importante que son para, en general, para poder asegurarnos que aquello que se autoriza cumple efectivamente con los criterios sobre los que se autoriza el funcionamiento de lo que sea que estemos autorizando. Cómo se hacen las fiscalizaciones depende de qué es aquello que se ha autorizado. Hay algunas cosas que tienen una variabilidad mayor, como por ejemplo un establecimiento de elaboración de alimentos, que uno lo autoriza ciertos requisitos de que tenga agua potable, que tenga superficies que sean lavables, condiciones de higiene que efectivamente pueden cambiar de un mes a otro, y es por eso que es necesario que los fiscalizadores acudan reiteradas veces y sin aviso para asegurarse que esas condiciones que pueden cambiar se hayan mantenido. Eso en el caso de las antenas es distinto, porque la fiscalización es un proceso que hace previo y es un requisito para esa autorización. Entonces la antena tiene que decir cuál es la frecuencia que va a emitir según el servicio que quiere prestar y con equipos especiales para poder medir esa emisión, se hace una medición previo a que tenga la autorización. Y una vez que tiene la autorización, no puede modificar esa emisión posterior, porque significaría que está prestando un servicio distinto para el que fue diseñado. Y es por eso que estas fiscalizaciones tienen un funcionamiento y también una exigencia distinta en cantidad de fiscalizadores, porque es solo una fiscalización previa. Posterior a eso, no puede haber un cambio en eso que se autorizó. Solo lo que existiría si es que se quiere instalar una nueva antena en una misma torre. Y eso significaría otro permiso de funcionamiento y por ende iría un fiscalizador a poder entregar ese permiso. De todas maneras, entiendo la preocupación, así que estoy segura que Subtel va a poder clarificar esto mucho mejor en su oficio. Gracias, subsecretaria. Entonces, secretaria, vamos a oficiar por unanimidad los términos que indicó el senador Castro. Yo me atrevo quizás a abordar el punto que colocó el senador Bianchi. Nosotros la semana del 13, ¿o no? Porque la próxima semana es regional, la semana siguiente está suspendida las comisiones. Claro, entonces la semana del 13, salvo que haya alguna urgencia del Ejecutivo, volveríamos a tratar este tema. Ahí vendría el representante del Colegio de Ingenieros y algún otro invitado y pudiésemos pedirle al subsecretario de Telecomunicaciones que pudiera, digamos, venir para poder profundizar respecto a la manera en que hoy día se fiscaliza la emisión de las antenas. ¿M? Y también que nos pudiera aprovechar de traer la información del mapa de antenas actual que está pendiente de ser recibido en la comisión. Quisiera solicitar por oficio igual las fiscalizaciones que ha hecho en el último año la Subtel antenas, pero no fiscalizaciones de autorización, porque lo que hace la Subtel es fiscalizar cuando autoriza el servicio, ¿no es cierto? Está conforme, funciona bajo lo que tiene como concesión, pero quisiera saber si después de autorizada hay fiscalizaciones, porque lo que yo creo ver con la falta de personal que hay, que se fiscaliza cuando se autoriza y se fiscaliza cuando se denuncia, pero no hay una fiscalización preventiva o de monitoreo permanente de esto. Entonces yo quisiera saber si hay una fiscalización que no sea, ¿no es cierto?, la que estamos hablando de autorización, o sea, casos como de denuncia o casos que por oficio lo está haciendo la Subtel. Perfecto, entonces oficiamos también por unanimidad los términos que indica el senador Bianchi, pero le vamos a pedir a Viviana que le transmita a nuestro subsecretario que en la próxima sesión donde abordemos este proyecto de ley, le vamos a pedir que asista para poder profundizar en particular respecto a qué se está haciendo hoy día desde la Subtel para fiscalizar las emisiones en términos bien operativos y ver qué potenciales modificaciones pudieran realizarse para poder aumentar la efectividad de la fiscalización y si es que hay alguna oportunidad de, una vez que veamos las indicaciones al proyecto de ley, de incorporar alguna indicación que se haga cargo de ese tipo de inquietudes. ¿Mm? Muy bien, pues. Antes de cerrar, aprovechando que está Viviana conectada y siendo hoy día la última semana de octubre, no sé si Viviana nos puede informar respecto a qué estado de avance hay en el proyecto de ley de subsidio, en el contexto de que a todos los integrantes de la comisión sistemáticamente
los agentes de la industria del transporte, los grandes, los chicos, los medianos, todos, nos están preguntando sistemáticamente cuándo va a comenzar la discusión de este proyecto y sus indicaciones acá en la comisión. Sí, gracias, presidente. No sé si me escucho bien. Escucha bien y súper fuerte. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, saludar a las senadoras y los senadores que están presentes y a toda la secretaría, como siempre, con tan buena relación que tenemos. Sí, nosotros ya estamos trabajando, cerrando, de hecho, las indicaciones. Comenzamos con el trabajo prelegislativo la semana pasada, según la mesa que usted mismo nos había pedido conformar. Entonces nuestra intención es poder cerrar las indicaciones entre esta semana y la próxima y ahí, bueno, poder conversar la oportunidad de pedir un nuevo plazo para poder ingresarla. Ahora yo entiendo que esa es una conversación que está dando la misma subsecretaria de las Express, entonces tengo que hacer esa coordinación interna para ver para cuándo sería el plazo, pero como dijo el ministro en la discusión del presupuesto, nuestra intención es poder presentar las indicaciones dentro de la primera quincena de noviembre, para poder iniciar y poder cerrar rápidamente la discusión de las indicaciones y del proyecto en sí. Muy bien. Ya pues, entonces, ¿más consultas? ¿No? Senadora Órdenes. Sí, gracias, presidente. Saludar a Viviana Díaz, asesora legislativa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Yo creo que es importante que logremos acotar, tal como lo mencionó también el ministro, la subcomisión mixta que ve la partida de transporte y telecomunicaciones en la primera quincena de noviembre, porque esta conversación habla harto con presupuesto. Y la verdad que los puntos, yo creo que ya con asesores más el Ejecutivo tenemos claridad cuáles son los puntos que tenemos que acotar, lo podemos sacar rápido, yo creo, del Senado y ya enviar en este caso sería tercer trámite a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Estimada Viviana, si es la primera quincena, o sea, si el desafío fuere la primera quincena de noviembre, en realidad tenemos sesión el miércoles 15, secretario, ¿cierto? Ahí justo se cumple el límite de la primera quincena. No sé si es que y después sería el miércoles 29, que ya sería fines de noviembre. Entonces, atendiendo a los argumentos de la senadora Órdenes, no sé si es posible maximizar los esfuerzos para que la sesión del 15 pudiésemos a lo mejor tener ese hito cumplido. Sí, perdón, presidente. Por su intermedio, sí, yo creo que o sea, dado que el compromiso que salió desde el ministro, yo creo que es una fecha súper razonable. Muy bien, pues entonces se ajusta la proyección en los términos recién conversados. Sí. La discusión pendiente y la votación en general. Sí, o sea, en la sesión siguiente yo creo que da para poder, salvo que tengamos una corriente muy masiva de interesados en compartirnos su punto de vista, pero si es que no son tantos, en la primera sesión donde tengamos espacio, colocamos nuevamente este proyecto en tabla, escuchamos a los últimos invitados, lo votamos en general y yo creo que lo podemos votar en general, abrimos un espacio de indicaciones, ¿ya? Y posteriormente lo despachamos a sala, pero para votarlo en general y en particular. ¿Ya? Muy bien, pues le agradecemos entonces la presencia en la comisión a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Alba Gliel, y su asesora legislativa, señora Evelyn Reyes, también a Raimundo de la biblioteca y especialmente también a Viviana, que siempre nos acompaña desde el más allá telemáticamente, representando al ministro Juan Carlos Muñoz. Y sin haber más temas que tratar, ya habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.